Si tan solo todo este grupo que tú miras estuvieran desde temprano para la oración y para la alabanza, me dice el Señor, nadie estaríamos durante la predicación con cansancio, con enojo, con sueño, con disgustos o indiferencias. ¿Oyen lo que estoy diciendo, santos? ¿Oyen eso? Dice el Señor, si tan solo este grupo que estás mirando llegaran temprano a la oración y después la alabanza, híjoles hermanos, estos días domingos serían explosivos. Yo se los dejo en su corazón. Se los dejo a su corazón, mis amados hermanos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos no extrañan la alabanza? No todos, ¿verdad? No todos. Entonces, hermanos, hagamos todo lo posible. Hagamos todo lo posible, santos. Créanme que hasta a mí me ayudaría a tener más libertad para predicar y ¿saben qué? Ustedes aprenderían mucho más. Aprenderían mucho más. Si tan solo ustedes me ayudaran a tener esta alabanza y todo.
Remito, ver, y vi que la lluvia arreció. Y yo dije, Señor, ahora yo voy a arreciar a estos. Y respondieron, gracias a Dios. Es maravilloso. ¿Saben una cosa? El Señor me estaba diciendo que el Señor me estaba diciendo que cada que tuviéramos la oportunidad de alabar su nombre, dice, voy a rodearte de todos estos niños y van a levantar tu espíritu para la palabra. Y créanme que no pude evitar, cuando oí estas palabras que el Señor me dijo, allí están tus pequeños guerreros que te están rodeando. Y no pude evitar tomar aceite y ungirlos. Y empecé a poner aceite sobre ellos. Y empecé a hablar con ellos en lenguas. Y yo sé que estos niños van a recibir muy temprano el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. El Señor me lo estaba dando en un sueño en la noche del sábado. Y estaba yo teniendo algunos sueños. Y en mi sueño veía a mi esposa recibiendo el Espíritu Santo de una manera especial como nunca lo ha recibido. Y me estaba recordando el Señor cuando estaba viendo a los niños aquí a mi alrededor. Y me dijo, ¿recuerdas el sueño? Le dije, sí. Y yo estaba viendo que una hermana estaba orando por mi esposa y la oía recibir unas lenguas que nunca la había escuchado a ella recibir. Y yo creo que es lo que Dios tiene preparado para ella. Y luego me dijo el Señor, bueno, empieza por los niños. Y empecé a ungirlos porque el Señor me estaba enseñando que ellos van a trabajar en ayudarme en levantar el nombre. Bendito su santo nombre. Así que, cómo me gustaría tener este mueble que está aquí, que fuera ligero para que lo pudieran quitar y muchos niños que a través de internet nos ven, pudieran ver este testimonio, porque esto va a correr hacia muchos niños que puedan estar mirando estas predicaciones o estas alabanzas. Es grande lo que Dios quiere hacer, hermanos. Pero déjenme decirles una mala noticia. Pero cuando Dios viene a traer algo grande, Satanás se extiende y se hace más grande. Pero ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen miedo? ¿No? ¿Seguro? Pues no responde nada. Quiere decir que están como conejos asustados. ¿Ah? Yo estaría guerreando y estaría levantando mis manos, no diciendo un no, simplemente con demostraciones. Bueno, Dios va a cumplir sus promesas y me gustó lo que el Señor me mostraba en este sueño, mirando a mi esposa con unas lenguas nuevas. Y Dios tiene preparadas muchas cosas para nosotros. Ahora déjeme decirle algo, hermano, déjeme decirle algo, mis hermanos. Si ustedes pueden ver que esto no se cumple, no digan que Dios es un mentiroso. El único que nos puede hacer que no se cumplan las cosas somos nosotros mismos, quienes permitimos que Satán intervenga y meta sus narices donde no debe de hacerlo. Así que si usted se deja despojar y robar de las promesas de Dios, no diga que Dios es mentiroso. Dios cumple sus promesas. ¿Están oyendo? Bien, bueno, pongan toda su atención. No voy a tardar mucho en la palabra. Solamente vamos a tomar la sustancia necesaria de lo que Dios quiere que tengamos. Es tan maravilloso lo que Dios está haciendo en esta hora con nosotros. Les dije que íbamos a estudiar un poquito más sobre el altar de bronce, ¿se acuerdan? Ustedes recordarán que el altar de bronce era el único mueble cuadrangular que existía en el tabernáculo. No hay otro mueble que sea cuadrangular en el tabernáculo que no sea el altar de bronce. Su ancho y largo
eran lo mismo. Es así que entonces encontramos en las 4 esquinas del altar estaban los 4 cuernos significando poder. Ahora véanlo aquí en el pizarrón. Aquí tenemos el altar, era totalmente cuadrangular. Las 4 letras del nombre encajan perfectamente con el altar de metal. Y aquí en cada ángulo tenemos los cuernos de poder. Estos cuernos hablan de poder. Les he dicho a ustedes que este poder de los cuernos es un poder doble. ¿Qué quiere decir esto? Poder defensivo y poder agresivo. Así que estos cuernos, Dios quiere que tú y yo los tengamos. Dios quiere que nosotros seamos un altar. ¿No acaso luego cantamos y decimos que nos haga un altar? Que nos haga ser un altar. Y si queremos ser un altar, entonces vamos a tener que poseer esos cuernos. Ahora, ¿saben ustedes para qué son esos cuernos? Estoy hablando de poder agresivo y poder defensivo. ¿Me están oyendo? Y cuando hablamos de poder agresivo, bueno, déjenme decirles, poder agresivo y poder defensivo, cuando de alguna manera, ¿se acuerdan que yo les hablé hace un tiempo acerca del poder de estos cuernos? Y les dije que Leviatán muchas las veces viene con nosotros, trayendo guerra declarada a nuestra vida, a nuestra familia, al esposo, a la esposa. ¿Se han dado cuenta que Satanás trabaja creando problemas de todo tipo entre el matrimonio, entre la familia, entre el hogar, entre los padres con los hijos o viceversa, la esposa contra el esposo y el esposo contra la esposa? Y saben ustedes que esto es una de las formas en que uno puede decir, si yo le puedo decir a mi esposa, Satanás se está metiendo contigo y tú eres la que estás trayendo a Satán. Hermano, no me doy cuenta que por un lado, es cierto, ella está trayendo a Satán, pero yo también estoy aportando lo mío para que Satán haga una batalla campal entre ella y yo. Así que lo más prudente que debemos hacer es de que vamos a unirnos, vamos a olvidar nuestro problema, vamos a olvidar nuestras palabras agresivas, vamos a olvidar nuestros ojos de puñal con que queremos deshacernos uno con el otro, y vamos a unirnos y vamos a decirle a Satán, mira, esta lucha no te concierne a ti, esto es algo entre nosotros, así que voy a usar los cuernos de ella y los cuernos míos y vamos a darte una corneada, Satán, que no la vas a olvidar en toda tu vida. Así que vamos a usar los cuernos agresivos y defensivos y vamos a dejar que Satán se largue todo totalmente corneado por todos lados, llevando corneadas y heridas y abiertas en su carne, donde los cuernos de ella y los cuernos míos trabajaron juntos en poder agresivo y defensivo. Pero si dejamos que él haga más grandes sus cuernos defensivos y agresivos, porque él usurpa y roba todas las cosas de Dios, entonces, hermano, él traerá unas cornadas que derribará los cuernos de nuestro altar y romperá esos cuernos, cuando que debería de ser todo lo contrario. ¿Por qué vamos a darle lugar a Satán para que él venga y destruya nuestra vida, nuestra armonía familiar, matrimonial, etcétera? Y hay veces, santos, en que la mayor parte de las veces son cosas que no son trascendentales, como para que el esposo y la esposa se estén corneando uno a otro con los cuernos de Satanás, porque los cuernos del altar no sirven para que yo cornee a mi esposa o que ella me cornee a mí. Estos cuernos del altar son para glorificar a Dios, para dar testimonio del poder de Dios, para poder cornear con agresividad y con poder defensivo el poder corrupto de Satanás y poder dar testimonio a Dios diciendo, Señor, mis cuernos están desgastados porque he corneado cuantas veces he podido a Satán, que ha venido con sus cuernos a querer declarar guerra. Amados hermanos, ¿estoy dejando claro este asunto? Estos cuernos del altar, mis hermanos, representaba el poder de las 4 letras del nombre del Señor, su santo nombre. Así que las 4 letras del nombre estaban en cada uno de estos cuernos. Por favor, pongan atención. Aquí encontramos la Yud, aquí encontramos la primera Hei, aquí encontramos la Bab,
Y aquí encontramos la segunda Hei. Cada cuerno representa una de las 4 letras del nombre. ¿Está claro eso, santos? Así que, amados, el altar de bronce representaba también el huerto de Dios. El altar de bronce también nos representa el huerto que ven ustedes ahí arriba, este huerto del Señor Dios. Y todo esto es desde el principio, porque el Señor nos dio su nombre, bendito sea el Señor. Ahora déjenme hablarles, aunque les hago preguntas que no espero que ustedes me respondan, pero de alguna manera no estaban equivocados. Solamente quiero hablar 2 cosas que hablé la semana pasada, el domingo pasado, cuando les mencioné acerca de las 32 sendas ascendentes y las 32 sendas descendentes. Esto es lo que hace el nombre del Señor. Nombre, las 4 letras del nombre. Estas letras del nombre tienen el poder de ascender y descender en esas 32 sendas. No estoy hablando ahorita de ello, ni voy a hacerlo. Solamente les menciono porque tuvimos este tema el domingo pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Así que esto es tan maravilloso porque de alguna manera, ¿cuál es el ascender y descender de las 4 letras del nombre del Señor? Y recuerden ustedes que en ese corazón del Hijo y del Padre están las 4 letras. Así que el corazón del Hijo y del Padre poseen las 4 letras del nombre. De tal modo que entonces, cuando el Hijo es necesario que se encuentre en el altar del perfume, Él recorre una de esas 32 sendas ascendentes y corre su corazón hasta el altar de oro. Cuando el Padre necesita que el Hijo corra y descienda por una de esas 32 sendas que van hasta abajo al lugar del altar de bronce, el corazón del Hijo descenderá también al altar de bronce. Así que por eso les digo, está bien lo que me habían dicho en la mañana, pero ahora estoy añadiéndoles a ustedes un concepto más de cómo el corazón del Hijo toma estas sendas del Padre para poder ascender y descender en el momento que el Padre lo requiera para el Hijo. ¿Estamos de acuerdo, santos? Así que, amados, encontramos su corazón en el altar de bronce. Así que cuando un cordero, representando obviamente al Señor Jesucristo, era inmolado como una ofrenda del todo quemada, la ofrenda incluía el corazón de Jesús. Ahora, déjenme mostrarles un concepto, amados, por favor. Creo que me están poniendo atención, ¿verdad? Gloria a Dios. Hemos aprendido en este camino crucificado, en esta familia espiritual del Evangelio de Cristo, cosas tan enormemente maravillosas, incluyendo todo lo relacionado a los sacrificios que se presentaban en el altar del sacrificio. Por ejemplo, había sacrificios de corderos que de alguna manera eran extraídos algunas partes internas de su cuerpo y eran quemadas aparte en otro tipo de ofrenda de olor al Señor. ¿Me están escuchando eso? ¿Están conscientes de lo que estoy diciendo? Pero en la ofrenda del todo quemada, en el momento que el cordero era examinado interiormente y le eran extraídos, por ejemplo, el hígado, los riñones, el redaño, todo aquello que había dentro que no era lícito según la ofrenda en la que se estaba ofreciendo, no era aceptable ante la nariz de Dios, ante el pacto de Dios, que juntamente con la carne del cordero se consumieran ciertas partes de su cuerpo, del cordero. ¿Estoy dejándolo claro? Pero en cuanto a lo que concierne a la ofrenda del todo quemada, era súper importante que el corazón del cordero estuviese incluido en las entrañas del cordero que iba a ser sacrificado como una ofrenda del todo quemada. ¿Dije eso o qué dije?
Entonces corrijo. En la ofrenda del todo quemada era muy importante que el corazón del cordero estuviese incluido en esa ofrenda. En algunas otras ofrendas el corazón era extraído, era quitado y era quemado solamente algunas partes de su cuerpo que eran limpiadas previamente de la parte interna para poder ser la ofrenda que Dios estaba requiriendo en ese momento. Pero en la ofrenda del todo quemada era importantísimo que fuera incluido el corazón del cordero. Bendito su santo nombre. Aleluya. Así que, amados hermanos, como ustedes pueden ver en este diagrama que tenemos aquí en el pizarrón, vemos que su corazón estaba en el fondo, estaba en el medio y estaba arriba. Así que no vamos a estudiar ahorita sobre todo esto porque estamos hablando específicamente sobre la ofrenda del todo quemada. Así que su corazón del cordero era ofrecido con todo y todo. Así que cuando ustedes pueden darse el tiempo de estudiar el libro de la reverenda Berenice Richard Hicks, titulado Preciosa Gema en el Tabernáculo, ustedes podrán tener un amplio conocimiento sobre esto que estoy mencionando, acerca de las diferentes ofrendas que en el altar de bronce eran ofrecidas. El cordero, mis hermanos, para la ofrenda del todo quemada, era cortado totalmente en piezas y era separado. Oigan eso. Así que esto me gusta porque en la mañana estaba diciendo a ustedes que la palabra, cuando estábamos viendo en Salmo 51:10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y pone en mí un espíritu recto. Les dije que la palabra crear significa, ¿qué dijimos? Cortar en pedazos, seccionar, separar, tener que dividir y separarlo. ¿Se acuerdan de eso en la mañana? ¿Recuerdan eso en la mañana? Bien. Entonces, en la ofrenda del todo quemada, el cordero tenía que ser, por así decirlo, desmembrado. Tenía que ser desmembrado, y no solamente su cuerpo, sino también su corazón tenía que ser cortado en pedazos. Así que, amados, luego las piezas, ya que estaban separadas, eran limpiadas en las aguas que venían del lavacro o del nombre del Padre. Todas esas piezas que eran cortadas del cordero, juntamente con el corazón hecho pedazos, esto es lo tremendo, eran sumergidas en un río, y ese río Nahal de aguas de amor Nahal, son las que procedían del río de las aguas del lavacro. Ahí es donde en las aguas del lavacro se encuentra el nombre del Padre. Este es el río Nahar, que viene de la abertura del corazón del Padre. Ok. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias. Déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo que el Señor me está diciendo que les diga. En todo el sacrificio que Jesús sufrió en la cruz, en todo el sacrificio que Él sufrió, su corazón también había sangrado interiormente para proveer una sangre interna y la sangre externa. Había una sangre líquida dentro de Jesús y su cuerpo era la sangre sólida. Estas dos sangres brotaron del Maestro, brotaron del Señor Jesús. Pero dentro del corazón del Hijo, que ya de por sí había sido quebrantado,
estaba el corazón del Padre, conteniendo los ríos de su nombre, Nahar. De tal modo que cuando Él estaba siendo sacrificado y cuando Él había terminado, ¿recuerdan ustedes que yo les dije que la última palabra que Jesús dijo en la cruz fue consumado es? Lo que realmente van a oír es algo que nunca han escuchado en otro tiempo. ¿Qué corazón fue el que reventó con la lanza aquel soldado cuando la clavó en el costado de Jesús? Y él mismo dijo que el corazón había reventado, que el corazón había reventado. El mismo soldado tuvo el testimonio de haber atravesado su lanza. Lo primero que la punta de la lanza alcanzó fue el corazón de Jesús, pero este ya estaba vaciado de sangre. Así que cuando el Señor Jesús simplemente ya no hubo ni estaba dispuesto, porque estaba escrito, de no defender el corazón del Padre que estaba dentro del corazón del Hijo, cuando la lanza, aquel hombre sintió que era necesario empujarla más a fin de profundizar la punta de su lanza, fue cuando el Padre permitió que su corazón fuese abierto y fuese herido y fuese reventado en pedazos, porque era necesario que la sangre del río Nahal del Padre brotara como la demostración de haber dicho, consumado es mi pacto. El pacto que yo hice con la humanidad, de haber enviado un sacrificio por expiación por sus pecados, ha quedado consumado. He entregado también con él mi propio corazón. No le debo nada a nadie. No le debo nada a nadie. Consumado es el pacto eterno de salvación. Qué lástima que no puedan ustedes percatarse de la magnitud de lo que están escuchando. Jehová Yeshua Mashiach Bikanyamahanda Haya. Si tan solo si tan solo supiéramos lo que estamos oyendo, sería ahora el corazón tuyo y mío el que reventaría de gratitud por esa sangre del Padre que salió, haciendo un río Nahar de sangre y agua. ¿De dónde salió esas aguas? ¿De dónde salió esa sangre? Ciertamente, santos, no salió del Hijo, salió del corazón del Padre. Shama kashama kashika makashanda bahaya. Ashandika namakahanda haya. Yeshuba kasita rabekadara makahanda. Esarebikandara makashanda bahaya. Hasama kasiara bahaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Pueden imaginarse si Dios nos ha llamado a agradecer la sangre que salió de las heridas de Jesús, si Él nos ha llamado a bendecir y glorificar la sangre del Hijo. Pueden ahora imaginarse lo que significa cubrir de alabanza la sangre y el agua
que salió del corazón del Padre, no terminaríamos en muchas eternidades. Ay, 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 Ashamakahaya. Shamadika Vasharya Mamahaya. Ashamahaya. Ashamakahanda Shahaya. Tan solo sepan, mis hermanos, tan solo dense cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, primeramente de cubrir la sangre del Hijo con adoración, con alabanza. Ahora se imaginan lo que representa cubrir de alabanza y adoración este río Nahal de sangre y agua que brotó del corazón del Padre. ¿Se imaginan el gran trabajo, la grande labor y responsabilidad que pesa sobre nosotros para glorificar y exaltar esa sangre del corazón del Padre? Bendito su nombre. Déjenme decirles otro secreto. Déjenme decirles otro secreto. El corazón del Padre, cuando Jesús, su cuerpo fue traspasado y fue herido su costado, recuerden que en el corazón del Hijo estaba el corazón del Padre. Por eso Él nunca pudo haber dicho: Padre, perdón, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca pudo haber dicho esas palabras porque el corazón del Padre estaba dentro del corazón del Hijo. Podemos perdonar a esos malos traductores. No tenemos nada contra ellos. Así lo tradujeron porque por algo solamente Dios sabe qué pasó ahí. Pero no es nuestro asunto condenarlos o censurarlos. Debemos más que nada tener un corazón agradecido porque Dios nos ha dado la verdad sobre ese texto. Pero ahora miren, santos, escúchenme. En el relato que la Biblia menciona en Éxodo 17:6, encontramos ahí la historia de aquel hombre Moisés, a quien Dios le dijo que hablara a la roca, hablara a la peña. Y ustedes saben que la roca eterna y la peña no es otro más que el Señor Jesucristo. Pero básicamente la roca eterna es el Cristo. He estado enseñando sobre esta roca, he estado hablando sobre esta roca que dio su sangre polvo para crear las almas, los cuerpos y los espíritus de toda su creación. Así que, santos, pónganme atención, dejen en paz a los niños, no les pasa nada mientras estén aquí. Olvídenlos, déjenlos ahí, pongan atención a esto. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés que hablara al Cristo, a la roca.